Nos vamos en directo a la rural. El presidente Javier Milei está presentando un libro del escritor Salvador Di Stéfano. Lo escuchamos. El dólar del mercado estuvo por mucho tiempo por encima del 100%, con lo cual era un gran negocio tomar un crédito a tasa negativa, importar mercadería a dólar mayorista y venderla en el mercado con un margen de ganancia y el tipo de cambio del dólar blue. Bingo, una gran ganancia que no tendría límites. El negocio no pasaba por vender. Simplemente se despachaba la mercadería necesaria para pagar el endeudamiento que se había contraído. La mercadería que no se vendía significaba una ganancia importante, porque con el paso del tiempo aumentaba el ritmo de la inflación, lo que engordaba más el patrimonio de los emprendedores. El mix de alta inflación, tasa de interés negativa y gran brecha cambiaria aseguraba a muchos emprendedores una gran utilidad con el mínimo esfuerzo y capital posible. Pero no termina aquí todo. Los emprendedores tenían subsidios de energía eléctrica, gas y combustibles, más ganancias fáciles que las convertían en nombres exitosos que se movían como peces en el agua. Mientras la Argentina como país se degradaba año tras año. Obtenían grandes ganancias los actores económicos que arbitraban correctamente las tasas de interés, la inflación y el tipo de cambio. Disneylandia para muy pocos. Las ganancias de los empresarios no se producían por mejora en la eficiencia, productividad o competitividad. Como teníamos una economía cerrada, no competíamos con nadie. Las ganancias provenían del manejo financiero del negocio. Con poca escala y escaso capital se podía conseguir grandes ganancias. No se vendía, solo se despachaba. Este concepto es fabuloso. No se vendía, solo se despachaba. Y como los márgenes eran muy grandes, alcanzaba y sobraba para vivir muy bien. Esto, si ustedes pusieran la definición de, ya sea del ROA, o sea, el retorno sobre los activos, o usaran la definición del ROE, o sea, el retorno sobre el equity, ustedes lo que van a tener es que cuando tienen un concepto de ganancia, en el caso del ROA, el resultado operativo, el Earning Before Interest and Taxes, o sea, el EBIT, digamos, lo tienen que netear de impuestos y lo dividen por el capital invertido, que en realidad es el activo definido como activo fijo, o sea, el activo no corriente más el working capital, que eso es lo que en economía llamamos valor del producto marginal del capital. Y por otro lado, entonces, si ustedes multiplicaran arriba y abajo por las ventas y reacomodan, les va a quedar que el retorno es margen por rotación. Entonces, lo que está mostrando acá, que la lógica del negocio acumulaba muchos stocks porque el resultado lo derivaba de las ganancias de capital sobre el stock. Entonces no le interesaba mucho rotar, pero tenía unos márgenes monstruosos. Pero es muy importante que lo piensen en términos de margen y rotación. Entonces, había una rotación que era muy baja porque el negocio era los stocks. Es decir, generaban ganancia de capital en los stocks y por ende sacaban unos retornos enormes. Y acá es donde empezaron los problemas. Claro. Página 21. Al asumir Javier Milei, o sea, yo, le cagué en la vida a unos cuantos que se dedicaban a la joda. Lo más lindo es que decían que era el modelo productivo, ese era el modelo productivo, pura timba. Nada más que timbeaban con activos reales. Estafaban a los ahorristas. Sí, y la variable de ajuste era la gente. La gente. Al asumir Javier Milei, los bonos soberanos rendían el 60% anual. En la actualidad rinden en promedio el 11% anual. Bueno, ahora un poquito más alto. Sí. La brecha entre el dólar mayorista y el dólar MEP era del 200%. Hoy esa brecha se sitúa en torno al 10%, que de hecho está más o menos ahí. La inflación tomó un ritmo a ubicarse en torno al 27% anual para el 2025. Cuando el actual gobierno asumió, estábamos en torno al 200 anual y llegó a acelerar hasta el 300. Con este nuevo formato en la macroeconomía cambió totalmente la forma de hacer negocios. El nuevo gobierno dejó de otorgar subsidios a la energía eléctrica, gas y combustible, con lo cual el emprendedor comenzó a convivir con precios más reales en la economía. Las tasas de interés, que eran negativas contra la inflación durante la administración kirchnerista,
comenzaron a ser positivas y a proteger a los ahorristas. Entonces, en la actualidad, con tasas de interés positivas frente a la inflación, una caída sustancial en el aumento de los precios, no tiene ningún sentido construir stocks. Cuando decimos esto, lo planteamos en el sentido amplio de la palabra. Las empresas no pueden tener stock inmovilizado. Deben pasar a una política de alta rotación del inventario. El costo de oportunidad de tener dinero parado contra un sistema financiero que paga tasas por encima de la inflación por el dinero físico nos obliga a cambiar la estrategia. En la actualidad es muy oneroso tomar financiamiento porque si la tasa pasiva es positiva contra la inflación, la tasa activa es mucho más elevada. En otras palabras, en el nuevo programa económico hay que trabajar con capital propio y no con dinero de terceros. No conviene constituir stocks, por el contrario, hay que tener una política deliberada de rotación de los bienes de cambio. En el pasado reciente las empresas despachaban productos. En la actualidad, las empresas tienen que salir a vender. O sea, los empresarios tienen que vivir de ser empresarios. No puede quedar mercadería inmovilizada en la estantería. Cuantas veces se rote la mercadería, más alta es la ganancia del dinero. Es decir, se encuentran con una situación donde ahora los márgenes son más bajos porque se sinceraron los precios, porque tienen que salir a competir por vender los productos. Entonces, la forma de compensar en términos de retorno ese menor margen es laburando empresario, rotando el activo. ¿De qué se creen que se trataba todo el sistema de calidad total de los japoneses y todo eso? Todo en el fondo, ¿saben qué era? Minimizar los stocks. Cuando ustedes, o sea, el just in time, ¿qué se creen que es? Es minimizar el ciclo de vida del capital de trabajo. Entonces, y por ende hay que diversificar la oferta, buscar paleta de productos que estén al alcance de la mayoría de los consumidores. Con este modelo, las empresas han visto incrementar sus gastos de estructura, en especial por la fuerte suba de los servicios públicos. Como esto implica menos rentabilidad, hay que mover mucho más la toma de decisiones y el capital de trabajo. O sea, lo bueno es que, digamos, en la página 24 está el resumen. Dale. Pero era divertido leerlo desde el libro, todo entero. Para terminar de comprender todo lo que fuimos describiendo hasta acá, podemos pensar en esta imagen. La economía es como estar en un boliche bailable. Cuando cambia la música, hay que cambiar el paso. Con el kirchnerismo, la música era inflación, devaluación del peso, tasa de interés negativa contra la inflación y huida de capitales. No le errabas si tenías que endeudarte, constituir stocks, vender lo justo y necesario, ahorrar dólares y hacer la plancha. Con el actual gobierno la música es baja inflación, apreciación del peso, tasas positivas contra la inflación y llegada de capitales externos. No le errás si trabajás con el capital propio, rotás mercaderías, vendés lo máximo posible, ahorrás en instrumentos financieros ligados al peso y hacés crecer tu negocio buscando liguar los gastos de la estructura. Listo, está más claro, echale agua. Tengo que agradecer al presidente las conversaciones que hemos tenido en privado y también los libros que ha escrito que nos han servido mucho a nosotros, pero una de las cosas que nosotros planteamos, un poco que vos las planteás en los libros, es que la variable incontrolable es el programa económico. Nosotros tenemos que estudiar el programa económico y luego tenemos que ayudar a los empresarios en el plan de negocio. Y cuando alguien se equivoca en el plan de negocio, no hay una falla de mercado. Nos equivocamos nosotros con los supuestos económicos o se equivoca el empresario cuando llega al mercado. Y tener ese concepto de no hay falla de mercado es retroalimentar y volver a corregir, me parece que muchas veces no está en la mayoría de lo que hacen análisis económico. Vamos por partes. La primera cuestión para que entiendan qué es falla de mercado, los economistas deberían saber de micro. El primer problema es que si están con la distinción entre la micro y la macro es porque no saben de micro. O
sea, en general usan la macro berreta keynesiana atada con alambre. Pero más allá de eso, para entender los fallos de mercado hay que saber de micro en serio. Ahora, el problema de los fallos de mercado, la verdad es que si uno supiera definir mercado se daría cuenta que técnicamente no existen. Lo que pasa es que ustedes le preguntan a un economista qué es el mercado y tampoco sabe contestarlo. Ustedes van a ver que van a empezar a hacer piruetas conceptuales para describir las curvas de oferta y demanda. En realidad, el mercado es un proceso de cooperación social donde se intercambian voluntariamente derechos de propiedad. Cuando ustedes ponen la idea de los intercambios voluntarios, automáticamente, salvo que sean masoquistas, que no es la generalidad de la gente, o hay que escribir las preferencias de otra manera, la realidad es que no hay lugar de fallo de mercado. Eso tampoco quiere decir que no nos vayamos a equivocar. En el libro de Capitalismo, Creatividad y Justicia Distributiva de Israel Kirzner tiene un capítulo dedicado al funcionamiento del mercado y entonces se explica que ustedes pueden ir al mercado con una idea y puede que no se realice. Pero eso no es un fallo de mercado, eso es erraron, que es otra cosa muy distinta. Entonces, termina describiendo el comportamiento del mercado como lo que en economía estudiamos, en economía matemática, como el modelo de la telaraña dinámica, que es un modelo que puede no coincidir oferta y demanda y va describiendo cómo va a alcanzar el equilibrio. En el caso que sea estable, en el caso que no lo es, o sea, diverge, y hay otro caso que se llama ciclo límite, que es o queda siempre dando vuelta a la misma distancia, o los más sofisticados son ciclos límites que empieza a converger hacia el punto de equilibrio y cuando está cerca se va. Entonces, digamos, está todo el tiempo oscilando. Pero, digo, más allá de cómo uno lo quiera caracterizar matemáticamente, cuando entra la idea de los intercambios voluntarios, salvo que haya violencia, que es violar los acuerdos voluntarios, que es violar el principio de no agresión, automáticamente eso no es un fallo de mercado, eso es un problema de violencia institucional. Entonces, la realidad es que, en estricto rigor, todo eso que en economía llamamos fallos de mercado está construido en función de poder resolver el sistema de ecuaciones de un modelo de equilibrio general para que el equilibrio exista, si es posible que sea único y si es posible también que sea estable. Pueden dar equilibrios múltiples y algunos van a ser estables y otros no. Y además hay una aberración adicional que es asimilar la idea del óptimo de Pareto con la idea de la mano invisible de Adam Smith, y eso le pone una categoría casi como moral al equilibrio que sea óptimo, y ahí es donde la arruinamos. Porque, digamos, tratando de reconciliar con el óptimo de Pareto, digamos, la idea de la mano invisible de Adam Smith con la idea de Pareto del óptimo, eso tiene asociada una estructura matemática que nos obliga a tener comportamientos cuasi ridículos en las descripciones que... Digo, yo me imagino que acá muchos deben ser empresarios. Y, sinceramente, la teoría neoclásica está tan ridículamente planteada que parecería que es lo mismo tener un empresario que tener un ordenador, o sea, tener una computadora que resuelva todos los problemas. Y claramente esa no es la realidad. Dicho esto, todos estos problemas de los fallos de mercado son situaciones donde diverge el supuesto óptimo
con el resultado. Digo, a ver, porque quizás no soy muy claro en lo que estoy diciendo, pero por ejemplo, un fallo de mercado son los monopolios o las estructuras concentradas. Bueno, en estricto rigor, cuando ustedes hacen equilibrio general, no ponen estructuras concentradas o cosas por el estilo. Hablan de no convexidades. Es decir, es tan loco lo que pasa con la economía neoclásica, que es que cuando el mundo no se parece al modelo, el equivocado es el mundo y no el modelo. Bueno, si ustedes... Si de algo les sirve un consejo que nadie me pidió pero creo que es útil, cuando tengan que elegir entre la realidad y el modelo y están de patadas, tiren a la mierda el modelo, quédense con la realidad y busquen un modelo mejor. Humilde sugerencia, Diego. Te meto en otro tema que siempre nos preocupa y un poco... Discúlpame, porque ¿saben qué? Atrás de los modelos hay un montón de técnica matemática, donde además le voy a decir algo. Toda la matemática que está atrás de eso es todo topología y todo. Y el 95% de los economistas no saben nada de topología. Digo, algunos nos tomamos el laburito de tratar de entender y entonces decimos, para tener cuidado, con mucho cuidado. Sí, yo te decía que un cambio fundamental de tu gobierno es lo que has hecho con el Banco Central República Argentina, que ya no financia más al Tesoro y es un cambio estructural para todos los argentinos. Bueno, eso yo me acuerdo que hasta no hace mucho se discutía si la inflación era multicausal o era un fenómeno monetario. O sea, a mí siempre me gustó remarcar la hipótesis de Milton Friedman, digamos que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta de dinero, ya sea o porque subió la oferta o porque cayó la demanda o las dos cosas a la vez, que hace que pierda poder adquisitivo el dinero y todos los precios expresados en unidades monetarias suben. La verdad que cuando uno ve eso y mira lo que ha pasado a lo largo de la historia argentina era, ok, querés terminar con la inflación, tenés que cortar la emisión monetaria. Y el primer mecanismo para cortar la emisión monetaria fue poner en caja las cuentas del Tesoro y después lo que hubo que hacer, que fue un trabajo fenomenal entre Santiago Bausili, el presidente del Banco Central, y Pablo Quirno, que fue esta idea de empezar a limpiar el balance del Banco Central y eliminar el cuasifiscal. De hecho, Argentina tenía 15 puntos de déficit, tenía 5 en el Tesoro y 10 en el Banco Central. Y eso nos llevó 6 meses. La verdad que esa deuda siempre debería haber estado en cabeza del Tesoro, porque en realidad los distintos gobiernos hacían déficit fiscal, le metían la mano adentro del bolsillo del Banco Central, se imprimía dinero, y para que no se genere inflación, lo que se hacía, se tomaba ese dinero y se pagaba tasa de interés. Es decir que en lugar de estar tomando la deuda el Tesoro, la estaba tomando el Banco Central. Por eso nosotros decimos que cuando llegamos la deuda eran 500.000 millones de dólares y hoy hay 450.000 millones de dólares. Es decir, nosotros en 20 meses pagamos 50.000 millones de dólares. Mientras que, digamos, los orcos dicen que nos estamos endeudando. Cuando hay superávit fiscal. Bueno, ellos parece que tienen un problema con la aritmética, ¿no? Porque, digamos, la deuda se acumula con déficit. Pero claro, quizás les parece que si lo hacen con emisión monetaria, no. O sea, lo que están diciendo es que estaban dispuestos a estropearle la vida a los argentinos con inflación. Pero ahí el trabajo entre Santiago Bausili y Pablo Quirno fue fenomenal y dentro de todo este proceso además pagamos 50.000 millones de dólares de deuda. Así es que, y eso lo que hizo fue de frenar la emisión endógena, porque esos intereses generaban emisión monetaria futura, por ende generaban expectativas de inflación y por ende
toda la economía terminaba escalándose más arriba y terminaba convalidando después monetariamente y bueno, y así la verdad que la inflación llegó a niveles del 300 anual, pero en estricto rigor, cuando uno mira los promedios móviles, el dato punta estaba por encima del promedio de 3 meses, el de 3 meses por encima del de 6 meses y el de 6 meses por encima del de un año. Esto quiere decir que la inflación venía acelerando. De hecho, cuando nosotros llegamos era el del 1,5 diario. La inflación mayorista fue del 54%. Ustedes anualizan eso, da 17.000. Y la verdad que teníamos un money overhang que era el doble que el que había en el Rodrigazo. El Rodrigazo implicó sextuplicar la tasa de inflación, con lo cual nosotros hubiéramos pasado de 300, digamos a 2.000. Sí, en realidad, discúlpame, por 6 multiplicó, y esto era el doble, o sea, 12. O sea, nos íbamos a 3.600. No solo eso, sino que además teníamos el equivalente de 4 bases monetarias venciendo en un día. O sea, las LELIQs, el gobierno anterior las pasó en instrumentos que eran 7 días, 15, 28, así, 3 meses, 6, 9. Las pasó todo a un día, con lo cual teníamos la bomba a un día. Y no solo eso, sino que además teníamos el equivalente de vencimientos de deuda en pesos a 9 bases monetarias. Con lo cual, según Korenberg, dice que con la hipótesis del 17.000 me quedé corto. Bueno, eso era convertirnos en Venezuela. Dios, está claro que no estamos en el paraíso, que la situación es dura, pero cuando sinceramos la economía teníamos 54% de pobres, hoy tenemos 31%, o sea, hay 12 millones que salieron de la pobreza. La inflación venía corriendo al 17.000, 30 es un número horrible todavía, pero es menos malo que 17.000. Sacamos a 6 millones de personas de la indigencia, es decir, gente que no comía, hoy sí come, hay 6 millones que comen. Entonces, la verdad parece que todo el día nos están comparando contra Suiza, cuando en realidad íbamos camino a convertirnos en Venezuela. Y de vuelta, no digo que sea fácil, acepto y siempre dije que iba a ser duro. 31% de pobres sigue siendo una cosa aberrante, pero si yo miro la inflación bajando, la economía recuperando hasta que los orcos empezaron a romper todo, digamos, la pobreza cayendo, la indigencia cayendo, y de tener 9.000 piquetes, pasar a 0 piquetes, falta, pero vamos por la dirección correcta. Por eso también en la campaña yo le estoy diciendo a la gente, digamos, que estamos a mitad de camino. Entonces hagamos que valga la pena el esfuerzo, porque la verdad que nos dejaron un campo minado lleno de bombas. Arreglar eso no es gratis, cuesta sacrificio, cuesta dolor, además con los orcos rompiendo todo, pero ¿qué quieren? ¿Volver a la inflación, a la pobreza, al choreo? Me parece que no, digamos, tenemos que seguir, no hay que aflojar, hay que terminar de cruzar el río y entrar en el sendero que haga grande a la Argentina nuevamente. Tenemos 5 minutos y bueno, en las charlas que yo estoy dando por el interior, hoy nos acompaña Delmo Gavi acá con nosotros, trato siempre de ponderar el asociativismo y el mercado de capitales. Creo que la plata más barata se va a conseguir si vos te asociás en un proyecto con otra persona y ambos invierten a tasa cero. ¿Cómo estás viendo todo el proceso de mercado de capitales para los emprendedores, para Argentina, para el futuro? Porque todavía en la Argentina está la cultura de que el gobierno tiene que hacer algo para que yo la ponga. Y yo digo, no, vos la tenés que poner y después el gobierno
que está administrando bien y tiene superávit fiscal, probablemente te baje impuestos, probablemente te vaya allanando el camino. Pero mi impresión es que todavía nos falta a los argentinos este asociativismo para poner los excesos de ahorro, que hay muchos en Argentina y que todavía están guardados. A ver, nosotros lo que estamos haciendo es bajar la inflación, quitar regulaciones, e hicimos lo que no hizo ningún gobierno. Bajamos 2,5 puntos del PBI de impuestos. De hecho, hoy yo contaba, por ejemplo, que en todo lo que es el sector agropecuario, nosotros sacamos 43 elementos que le jodían la vida al sector agropecuario. De vuelta, ¿está completa la tarea? No, falta un montón. Pero lo importante es la dirección, o sea, estamos yendo en la dirección correcta. Entonces, ahora, bueno, también hay que tener en cuenta que del otro lado tenemos un Congreso que por una mayoría circunstancial que lograron construir, desde febrero, marzo, están todo el tiempo torpedeando al gobierno. Y eso obviamente que tiene consecuencias en el riesgo país, y obviamente eso lo que genera es una situación, digamos, donde los mercados hoy no están trabajando de la manera que deberían hacerlo normalmente, pero nosotros tenemos confianza que los argentinos van a votar en favor de la esperanza, en favor del futuro, y que no van a querer volver al pasado. Yo, la verdad que empecé a ver las cuestiones electorales desde el año 83. Nunca me pasó ver en la vida que la única propuesta que tiene la oposición es romper. Es decir, todo es romper, o sea, no hay ninguna propuesta, claro, porque si tuvieran que hacer una propuesta es el modelo del pasado, ese modelo que siendo Argentina una potencia, siendo un país desarrollado, lo convirtió en un país subdesarrollado. Claro, entonces como eso no pueden decirlo, porque claramente nadie quiere volver al pasado, nadie quiere volver a la decadencia, nadie quiere volver a la inflación, nadie quiere volver a la pobreza. Ah, ok, entonces bueno, pero lo que vamos a hacer es romper. Y la verdad es que yo tengo mucha esperanza en los argentinos, en que de vuelta van a votar mirando el futuro. Y la verdad que, digamos, o sea, aun cuando falte mucho por hacer, la dirección es la correcta. Es decir, si nosotros nos mantenemos en este camino, en 10 años somos como España, en 20 años somos como Alemania, en 30 años somos como Estados Unidos, y en 40 años estamos en el top 3 de los países con mayor ingreso. Y es por eso que nosotros, el eslogan de campaña es: la libertad avanza o Argentina retrocede. Es decir, la única forma que hay para salir adelante es con crecimiento económico. Y para generar crecimiento económico hay que respetar las ideas de la libertad. Entonces, en la medida que nosotros abracemos las ideas de la libertad, nos vamos a convertir en una potencia. Lo único que hay que hacer es que hay que tener constancia, las soluciones mágicas, los atajos. Cada vez que tomamos un atajo, creíamos que avanzábamos un casillero y retrocedíamos 10. Y por eso de ser un país desarrollado pasamos a ser uno subdesarrollado. Bueno, yo no quiero, digamos, ese país donde la salida es, digamos, votar el partido del Estado es votar que nuestros hijos se vayan a Ezeiza. Nosotros lo que estamos proponiendo es que Ezeiza sea una puerta de entrada y que Argentina sea grande nuevamente. Vamos cerrando. Vamos cerrando. Bueno, tenemos que ir cerrando por el tiempo y bueno, agradecerte enormemente, presidente, que esté acompañándonos. No vine en rol de presidente porque estoy de civil. Bueno, Javier. Vine casi que el lunes también voy a estar vestido de rockstar. Muchas gracias y que tenga muchísima suerte en las elecciones del 26 de octubre, que te la mereces. Y si querés dar un mensaje final, acá tenés toda la gente.
Bueno, espero que en las elecciones los argentinos elijan por la libertad, por la esperanza, por el futuro que va a hacer grande a Argentina nuevamente y no volver al pasado. Es decir, que voten, espero, digamos, que voten por el propio bien de los argentinos, por sus hijos, por sus nietos y por los que queremos ver verdaderamente grande a la Argentina nuevamente. Lo otro lo probamos y ya falló. Así es que sigamos avanzando, digamos, y como dije antes, la libertad avanza o Argentina retrocede. ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias. Señoras y señores, de esta manera damos por finalizado este encuentro de presentación del nuevo libro del señor Salvador Di Stéfano, Cambia la música, ahora hay que cambiar el paso. A todos, muchísimas gracias. La palabra del presidente Javier Milei al presentar un libro en La Rural. Recuerde, a las 19 horas, edición central de noticias, los esperamos.